Buenos días. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Anthony Córdoba, Melanie de Faz, Said Guevara, Kevin Wilcapi, Edison Fonseca y mi persona, Génesis Granda. A continuación les vamos a explicar sobre el tópico el protocolo de manejo ante emergencias. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es una actuación en caso de emergencia. Estrictamente tiene indicaciones concisas y precisas que se puede utilizar en caso de emergencia o en un accidente. Nuestro grupo ha valorado todos los casos de emergencia y hemos escogido los principales: obstrucción de la respiración, convulsiones, pérdida del conocimiento, hemorragias y urgencias en pacientes diabéticos. Para valorar cada una de estas emergencias es necesario aplicar los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son un conjunto de técnicas y procedimientos que se realizan de manera inmediata al paciente, hasta que él mismo reciba atención médica profesional, con el objetivo de que el cuadro del paciente se mantenga estable y no empeore. Es importante recalcar que la persona que ponga en práctica los primeros auxilios debe mantener la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen la finalidad de evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Entre los insumos que vamos a usar en la bioseguridad, los más importantes son los guantes y la mascarilla. Los guantes que nos van a proteger de tener contacto directo con fluidos corporales y la mascarilla que nos va a proteger de salpicaduras de fluidos corporales. Las normas de primeros auxilios son las siguientes: conservar la serenidad, despejar el área, inspeccionar el lugar y al paciente y exigir ayuda inmediata. En los primeros auxilios se debe aplicar los principios de acción para emergencias, en sus siglas PAE. Los principios de acción para emergencias son una serie de pasos que ayudarán a una mejor actuación en caso de una emergencia. Al responder a una situación de emergencia, siempre es de suma importancia conservar la calma y el autocontrol. Se debe aplicar los 4 principios de acción para emergencias. El primero es hacer un reconocimiento del lugar. Se hace un reconocimiento rápido de la escena que permita tomar decisiones inmediatas. Y siempre se preguntarán lo siguiente: ¿es seguro el lugar? ¿Identificarse? ¿Qué pasó? ¿Hay espectadores que puedan ayudar? Y sobre todo se debe verificar el número de personas lesionadas. El segundo es reconocimiento primario de la víctima. Antes de iniciar el reconocimiento se debe establecer el estado de conciencia, preguntando: señora, ¿se encuentra bien? Si está inconsciente, busque signos vitales o se verifica su fallecimiento. Si está consciente, realice anamnesis. Entrevista a la víctima. Pregúntele lo sucedido, con preguntas claras y precisas, y solicite su autorización para proceder a auxiliar. Se asume que el permiso está concedido cuando la víctima se encuentra inconsciente y presente signos vitales. Sobre todo, la posición correcta que debe estar el paciente o la víctima es de cúbito dorsal. Posteriormente, se debe aplicar la técnica ABC. A. Abrir la vía respiratoria. B. Búsqueda de la respiración. Y C. Controlar la circulación. En cuanto a abrir la vía respiratoria, es indispensable revisar la boca, limpiarla de cualquier objeto que pueda obstruir la vía aérea, como son dientes rotos, prótesis dentales flojas, alimentos, extráigalos con los dedos en forma de gancho o pinza. Búsqueda de la respiración: se emplea la técnica MES,
Mire, escuche y sienta. Mire los movimientos del tórax. Escuche la salida y el ingreso del aire y sienta la respiración sobre el abdomen durante 3 a 5 segundos. Y por último, controlar la circulación. Siente el pulso carotídeo durante 3 a 5 segundos. Determine y actúe rápidamente para controlar lesiones graves que amenazan la vida, como son hemorragias severas. Se procede a llamar al Servicio Médico de Emergencias, o en sus siglas SME. ¿A quién se puede llamar? Al Servicio Integrado de Emergencias, ECU 911. Mientras se hace la llamada, se debe informar la descripción del accidente, el lugar del accidente, hace cuánto tiempo sucedió, el número de heridos, la condición del lugar y situación en que se encuentran las víctimas y la ayuda que se requiere. Y para finalizar, se realiza el control de los signos vitales. Siempre hay que mantenerse junto a la víctima, controlando los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y tensión arterial. El pulso se define como las ondas producidas por el choque de la sangre con las arterias, y éstas vibran en respuesta a este impulso. Y lo podemos sentir cuando presionamos una arteria contra una superficie ósea. Los valores normales del pulso son, en adultos, de 60 a 100 pulsaciones por minuto. En niños, de 100 a 120 pulsaciones por minuto. Y en lactantes, de 120 a 140 pulsaciones por minuto. La respiración es el intercambio gaseoso entre el ambiente y nuestro organismo. Para determinar la frecuencia respiratoria, se observa la elevación y depresión del pecho y abdomen de la persona. Los valores normales de la respiración son, en adultos, de 12 a 20 respiraciones por minuto. En niños, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y en lactantes, de 30 a 60 respiraciones por minuto. La temperatura es el grado de calor en el cuerpo humano. Para medir la temperatura corporal, utilizamos un termómetro. La temperatura se puede valorar en la boca y la axila, teniendo en cuenta como promedio 36.5 a 37.2 grados centígrados, tanto en adultos, niños y lactantes. La tensión arterial es la resistencia que ofrece las paredes de los vasos sanguíneos al paso de la sangre, debido a la fuerza del bombeo del corazón. Se tiene dos tipos de tensiones, la de vaciamiento o sistólica y la de llenamiento o diastólica. El valor normal en adultos de la tensión arterial en milímetros de mercurio es sistólica de 100 a 139 y diastólica de 60 a 89. A continuación se explicará las emergencias más frecuentes. Yo les hablaré cómo se debe de actuar ante una emergencia de obstrucción de las vías respiratorias, qué técnicas y qué pasos se debe tomar en cuenta. Una obstrucción de la vía respiratoria se produce cuando algo impide que fluya aire hacia las vías aéreas. Se puede producir al momento de comer o por un agente extraño. Si nosotros reconocemos una obstrucción de las vías respiratorias, lo primero que se debe de hacer es animarle al paciente a que tosa, ya que es el mecanismo más eficiente, o también realizar maniobras como la de Helmich. Modo de actuación. Se debe tener en cuenta si el paciente respira, animarle a que tosa, ya que este es el mejor medio para que elimine cualquier agente extraño o cuerpo que obstruya
las vías respiratorias. Si esto no es efectivo, debemos diferenciar dos situaciones, para el paciente consciente y para el paciente inconsciente. Para el paciente consciente se debe realizar las maniobras de pie y para el paciente inconsciente lo primero es ver sus signos vitales y luego realizar animación o cualquier maniobra en una posición de cúbito supino. Así reconocemos a una paciente consciente, porque procura llevar las manos hacia su cuello. Por lo general, se toca el cuello, se palpa y ella mueve la cabeza diciendo que tiene una obstrucción en el cuello. Lo siguiente es colocar al paciente inclinándolo un poco en posición anatómica, abrir su boca y darle palmadas en la espalda. 1, 2, 3, 4 y 5. Ella elimina el agente extraño de su boca y así recupera la conciencia. Tras los primeros auxilios realizados, si la paciente no reacciona a las palmadas en la espalda, lo siguiente es realizar la maniobra de Heilinch, que consiste en hacer compresiones en la parte abdominal debajo del diafragma para desobstruir el conducto respiratorio normalmente bloqueado por un trozo de alimento u objeto. Se debe realizar de 1 a 5 compresiones para que la persona elimine el agente extraño. Para reconocer a la paciente inconsciente, estas por lo general tienden a desmayarse y por consiguiente tenemos que colocar a la paciente en una posición de cúbito supino, que son los pies extendidos, las manos hacia los muslos, la cabeza hacia un lado. Luego, para saber si está con una obstrucción respiratoria, se debe abrir la boca y retirar el agente extraño. Después de haber retirado el agente extraño, la persona que va a reanimar se debe colocar encima de la persona, su mano izquierda hecho puño debajo del diafragma, la otra mano cubriendo el puño y realizar de 1 a 5 compresiones. Sería 1, 2, 3, 4 y por lo general tienden a cobrar la conciencia. Si después de haber realizado la anterior maniobra de Helmich en posición de cúbito supino, también se puede realizar esta técnica. Poner al paciente en decúbito supino, la cabeza hacia un lado, revisar si está respirando, tomarle el pulso y si su abdomen se está comprimiendo o no. Así se puede verificar que la paciente está inconsciente pero con signos vitales. Lo siguiente es colocarle a la paciente semisentada en una posición de semi-flower, en un ángulo de 35 grados, llevar las dos manos por debajo de la axila y poner debajo del diafragma. La mano izquierda hecho puño y la mano derecha cubriendo al puño. Las convulsiones son descargas eléctricas súbitas, excesivas, coincidentes a la vez y anormales de un grupo de neuronas del cerebro. Es como si unas células del cerebro se cargasen de energía eléctrica y la descargasen sin previo aviso, todas a la vez. Esta descarga eléctrica brusca y espontánea da lugar a contracciones de músculos, partes determinadas del cuerpo o todo el cuerpo en general. Esta actividad eléctrica incontrolable del cerebro puede deberse a múltiples causas: fiebre, frecuente en niños pequeños, sustancias tóxicas, fármacos, alcohol, drogas, traumatismos cerebrales o enfermedades que dañan una parte o varias del cerebro. La mayoría de personas, cuando piensan en convulsiones, suelen imaginarse el cuerpo de una persona que se sacude rápida y sin control. Aunque esto es verdad en la mayoría de casos, no todas las convulsiones provocan este cuadro generalizado. Existen muchos tipos de convulsiones y algunos tienen síntomas leves. Tenemos, por ejemplo, las de tipo focal, sin alteración o pérdida del conocimiento,
breve sensación de hundimiento de la cabeza o estómago, zumbidos, olor desagradable e incluso estas personas pueden llegar a ver manchas. Tónica, contracción súbita, presenta rigidez de los músculos, puede poner los ojos en blanco, los músculos del pecho se tensan y se contraen y tienen dificultad para respirar. Clónica, espasmos musculares, pérdida temporal de conciencia, la respiración se torna dificultuosa, saliva acumulada, la vejiga se puede vaciar. Y el tipo ausencia, que es el más leve de todas las convulsiones y es bastante frecuente en niños, se supera en la pubertad. ¿Qué debemos hacer en caso de convulsiones? Primero que todo, mantener la calma, garantizar que el paciente pueda respirar, pero eso sí, evitando introducir en la boca materiales que el paciente pueda aspirar o tragar. Muy importante no forzar la introducción de objetos, ya que podemos partir piezas dentales, y mucho menos introducir nuestros dedos en la boca del paciente, ya que podríamos sufrir una mordedura grave. Evitar las autolesiones del paciente, prevenir la mordedura de la lengua, retirar objetos próximos para evitar traumatismos y almohadillar la cabeza. Evitar la sujeción intensa de las extremidades, ya que esto puede producir fracturas óseas o lesiones musculares por la contractura. La mayoría de convulsiones suele terminar a los 30 o 40 segundos. Cuando esto suceda, pasamos a la maniobra de recuperación. Levantamos un brazo y el otro lo flexionamos en dirección medial. Luego flexionamos una pierna y giramos al paciente en dirección hacia donde se encuentra el brazo levantado, para colocarlo en la posición Sims o semiprono. Mi nombre es Anthony Córdoba y yo les voy a hablar sobre la pérdida de conocimiento. Esta sucede cuando una persona es incapaz de responder a otras personas o actividades. El cuadro más habitual de la pérdida de conocimiento es el síncope o pérdida brusca y transitoria de la conciencia y tono muscular. La pérdida de conciencia suele ser corta y de recuperación espontánea, sin que sea necesaria la repercusión médica y la recuperación posterior. En este caso, la pérdida de conocimiento puede ser causada por casi cualquier tipo de enfermedad o lesión importante. También puede ser causada por el abuso de sustancias como lo son drogas o el alcohol. Además, hay muchos más agentes que lo provocan, como lo son el estrés, la hipertensión, el dolor, la hiperventilación, como también lo son los problemas cardíacos, el hipo o la hiperglucemia, las dietas de adelgazamiento muy severas, además de una crisis epiléptica o patologías cerebrales, como también lo pueden causar enfermedades como traumatismo cerebral, o como también puede ser un traumatismo craneal. Además, ¿cómo podremos hacer nosotros un correcto modo de actuación frente a este caso de la pérdida de conocimiento? Básicamente, cuando se noten los primeros síntomas, lo primero que se debe hacer es colocar al paciente en forma de cúbito con las piernas elevadas. El paciente debe estar colocado en la posición de cúbito supino, en la cual les mostraré a continuación. A la persona afectada la debemos acostar sobre cualquier superficie en la cual ésta esté boca arriba. Bueno, ese es el concepto de cúbito supino, en el cual le acostamos y le elevamos las piernas. De esa manera, la cabeza se encuentra en una posición más baja a la de los pies.
favoreciendo un drenaje postural, además de la relajación muscular. Al alzar los pies del paciente, también estaríamos disminuyendo el edema en las extremidades inferiores. ¿Y qué es el edema? El edema es la acumulación de líquido en el espacio extracelular. Frente a estos casos hay que mantener la vía aérea abierta, es decir, controlar que el oxígeno llegue correctamente a la persona, de manera en que podamos colocar a la persona sin que haya ninguna obstrucción en el momento de que ésta respire y le suceda una especie de espasmo al momento en que reaccione de dicho problema, como lo es la pérdida de conocimiento. A partir de esto, lo que debemos hacer es tranquilizar al paciente después de la recuperación. Cabe mencionar que no hay que dejar solo al paciente, ya que este correría un riesgo de traumatismo por la fuerza de lo que fue la pérdida de conocimiento, y más si es que ésta se debió a un golpe o a una caída durante el síncope. Frente a estas situaciones, lo primero que debemos hacer es guardar la calma, en donde que las personas básicamente no tienen que estar alteradas y tampoco alterar al paciente en caso de que éste ya reaccione, además de despejar el área para que pueda recibir un correcto flujo de aire. Gracias. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que impide al cuerpo regular sus niveles de azúcar en la sangre. Cuando los niveles de azúcar aumentan o disminuyen demasiado, la persona afectada podría desmayarse. Ante un caso como este, pregunta siempre a la víctima si es diabética. Si en el caso que la víctima no sea capaz de medicarse ella misma, existen dos soluciones posibles. Que la primera situación, la víctima es consciente. Primero tendremos que ayudarle a la víctima a sentarse. Si no es seguro de si el malestar se debe al exceso o falta de azúcar, parte de la idea de que se trata de una falta, ya que en estos casos la vida de la víctima corre peligro. Cuando el malestar haya pasado, deja descansar a la víctima y pide una opinión médica. En la segunda situación, cuando la víctima es inconsciente o confusa. Segunda situación, la víctima ha perdido la conciencia o está confusa. En este caso no le da azúcar. Primero lo tendremos que poner en una posición lateral de seguridad. Colocar a la persona en posición lateral de seguridad. Y finalmente tendremos que llamar a los servicios de emergencia. Urgencias en pacientes diabéticos. Es una enfermedad crónica que cursa con un déficit de insulina. Podemos tener dos situaciones. La primera, que es la hipoglucemia, que es la disminución de la sangre por debajo de 60 miligramos sobre decilitros. Síntomas iniciales: temblores, palpitaciones, sudor frío y hambre. Si progresa puede provocar mareos, confusiones, convulsiones y coma. La segunda es la hiperglucemia. Es el aumento de la glucosa en la sangre por encima de 180 miligramos sobre decilitros. No suele tener sintomatología, aunque los signos cardiales son poliuria y polidipsia, pudiendo llegar a náuseas, vómitos y dolores abdominales, pudiendo llegar hasta la coma. Modo de actuación. Es imprescindible una buena análisis de la historia clínica para saber si el paciente es diabético.
Procurar no alterar el ritmo de las comidas con los tratamientos odontológicos que se realicen, con citas cortas y preferiblemente por la mañana, y sin generar el mínimo estrés posible. La hipoglucemia. Tenemos que administrar de 10 a 15 gramos de azúcar de absorción rápida, 2 terrones o 2 pastillas de Glucosport. Si a los 10 o 15 minutos persisten los síntomas, repetir lo anterior. Si se recupera, deberíamos administrar 15 gramos de azúcares de absorción lenta, 20 gramos de pan, 5 galletas y una fruta. Mantener la glucemia en 100 miligramos sobre decilitros. La hiperglucemia. Administrar insulina según pauta por encima de 400 miligramos sobre decilitros. Derivarlos a un servicio de urgencias. Hemorragias. Las hemorragias es la salida o derrame de dentro o fuera del organismo como consecuencia de la rotura de uno o varios vasos sanguíneos, en donde la ayuda de la persona debe ser de manera rápida y eficaz. Según la clasificación, tenemos, según el tipo de vaso sanguíneo, en la cual tenemos la capilar, la cual afecta a los vasos superficiales que irrigan la piel y se cierran por sí mismos. Tenemos la venosa, la cual es sangre roja más oscura, más fácil de controlar. Después tenemos las arteriales, la cual es la salida abundante e intermitente de sangre roja brillante. Según la localización de la sangre, tenemos la externa, la cual la sangre sale al exterior a través de una herida. La interna, la sangre no fluye al exterior y se acumula debajo de la piel o también en una cavidad orgánica. Puede tratarse de una hemorragia arterial o venosa. Después tenemos las exteriorizadas, la cual es la sangre interna, fluye al exterior a través de orificios corporales como la boca o también de los oídos, entre otros. El objetivo de la persona que ayuda debe ser evitar la pérdida de sangre, pero en caso de que no se pueda cumplir esto, debemos evitar que la persona a la que estamos ayudando empeore en el caso de las hemorragias internas y exteriorizadas. Las hemorragias externas son aquellas las cuales la sangre sale al exterior a través de una herida. Las que más se producen son en las extremidades superiores e inferiores, debido a que estas se encuentran más expuestas. Y también estas poseen arterias de forma más superficial. Los tres métodos que se van a practicar ayudan a la detención de hemorragias arteriales y venosas. Los métodos, con el fin de detener las hemorragias, se presentarán 3 métodos, los cuales se irán efectuando de manera gradual y en caso de que el anterior no haya detenido la hemorragia, los cuales son presión directa, compresión arterial y torniquete. Compresión directa consiste en efectuar una presión sobre el punto de sangrado, en la cual primero vamos a limpiar la herida para evitar infecciones, en la cual nos ayudaremos de suero fisiológico. También podemos utilizar gasas, pero los cuales deben ser material estéril. Y la herida la limpiaremos de adentro hacia afuera. Posterior a esto, con la ayuda de apósitos, pueden ser gasas o pañuelos, realizaremos una presión sobre la herida, en la cual debemos esperar 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos, la presión se aliviará y en caso de que esto no ocurra, podemos utilizar otro apósito para detener la hemorragia. Para la mejor detención de la hemorragia, debemos levantar la extremidad a una altura superior a la del corazón del afectado. Posterior que la hemorragia vemos que se ha detenido, procedemos a utilizar un vendaje compresivo, en la cual lo aplicamos sobre el apósito que ya utilizamos.
Después de haber aplicado el vendaje compresivo, llamamos a emergencias médicas o nos acercamos a un hospital más cercano para pedir ayuda. Se debe tomar en cuenta que estas hemorragias, cuando son sufridas por fracturas expuestas o cuando existen objetos enclavados en él, no se puede aplicar este método. Compresión arterial. La compresión arterial se utiliza en caso de que el método anterior, es decir, la compresión directa, no haya funcionado. Y en este caso, por lo general, se aplica a las extremidades superiores e inferiores, debido a que el resto del cuerpo no presenta una buena eficacia. Para este método debemos buscar la arteria humeral en el brazo o la arteria femoral en la pierna, en donde realizamos una presión para detener la circulación de la arteria y sus ramificaciones. Se debe tomar en cuenta que esto se realiza una reducción importante de la hemorragia, mas no la elimina. El trayecto de la arteria humeral se da debajo del músculo bíceps del brazo y en donde utilizaremos las yemas de nuestros dedos para realizar presión. En el caso de los miembros inferiores, la arteria femoral está ubicada a la altura de la ingle o en la cara interna del muslo, en la cual utilizaremos el talón de nuestra mano de esta forma, o en el caso de comprimir el muslo utilizaremos el puño. Se debe tomar en cuenta que en este método nunca debemos dejar de hacer presión hasta la llegada de emergencias médicas. En el caso les voy a proceder a explicar cómo sería este método. Ya, como les expliqué, primero debemos buscar la arteria humeral, la cual se encuentra ubicada debajo del músculo bíceps del brazo. Realizamos una presión con las yemas y así lograremos visualizar una disminución de la hemorragia, más no su eliminación, y debemos esperar a la llegada de emergencias médicas. El torniquete. El torniquete únicamente se utilizará cuando los dos métodos anteriores, es decir, la compresión directa y la compresión arterial, no hayan detenido la hemorragia y cuando veamos que la persona que está herida corre riesgo de desangrarse. Debemos tomar en cuenta que el torniquete produce una detención total de la circulación sanguínea en dicha extremidad que le estamos aplicando, la cual conlleva a una falta de oxigenación, muerte tisular, formándose toxinas por necrosidad y trombos por acumulación plaquetaria. Las condiciones para la aplicación del torniquete se dan que debemos colocarlas en la raíz de la extremidad o de 4 a 5 dedos del borde de la herida, debido a que no podemos colocarla directamente sobre la herida. Debemos ayudarnos con bandas anchas. Podemos utilizar corbatas, pañuelos o en el caso de poseerlas podemos utilizar un torniquete médico. En el caso de no poseerlas podemos ayudarnos. Realizamos un vendaje triangular en el cual nos podemos ayudar de un material así, en el cual realizamos este procedimiento. Lo doblamos de forma triangular y lo doblamos de esta manera. Debemos tomar en cuenta que la venda debe tener más aproximado de 5 a 8 centímetros. Y ayudarnos de un objeto de forma alargada, pueden ser palos, varillas o hasta una lámina de esfera. Debemos tomar en cuenta que la presión aplicada para el torniquete debe detener la hemorragia, pero no debe ser excesiva. Ya. Para la aplicación del torniquete, primero debemos colocar debajo de la cabeza de la persona herida una almohada o algún material blando para que se pueda apoyar.
Debemos mencionarle que vamos a aplicar el torniquete y que con anterioridad ya hemos llamado a las emergencias médicas. Ya. Para la aplicación del torniquete nos ayudaremos de la banda que ya hemos hecho. Realizaremos un nudo simple y con la ayuda del material alargado lo colocaremos entre el primer y segundo nudo. Realizaremos movimientos de torsión hasta ver que la hemorragia se haya detenido. Debemos levantar la extremidad para que disminuya la hemorragia. Debemos tomar en cuenta que el torniquete es de manera temporal, debido a que ésta se aproxima que debe ser utilizado de 2 a 2 horas y media, en la cual en las extremidades superiores debe ser la presión menor o igual a 250 milímetros de mercurio, y en las extremidades inferiores debe ser a 300 milímetros de mercurio. Debemos mantener la temperatura corporal, mantener calmado a la persona. Debemos evitar que la persona mire la hemorragia, ya que esto puede causar pánico y hasta producir un desmayo. Debemos registrar la hora de aplicación del torniquete, debido a que, como ya se mencionó, es de manera temporal. Pasadas las aproximadas de 2 a 2 horas y media, luego de la aplicación del torniquete, procedemos a realizar movimientos contrarios a las de torsión para restar presión durante 10 minutos. En caso de que la intervención se prolongue, realizamos en cada intervalo de 1 hora. Debemos mantener la calma, tanto nosotros como el paciente, llamar a emergencias médicas y esperar a su atención. Y recuerda, Patricio, halaga al cliente, haz que se sienta bien. Hola, te amo.